Vengo compartiendo con ustedes acerca del Evangelio. ¿Lo recuerdan? Hoy vamos a hablar del plan perfecto, así le pusimos como título, el plan perfecto, y vamos a seguir hablando acerca del Evangelio. Y es bien importante que nosotros aprendamos a compartir el verdadero Evangelio y que nosotros también sepamos defenderlo, aunque el Evangelio no se necesita defender realmente, el Evangelio se defiende solo, pero a veces nosotros nos atacan y nos preguntan, ¿verdad? ¿Por qué creemos en Dios? Que lo que estamos siguiendo no es cierto, que es fantasía, y debemos saber contestar. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros conozca el Evangelio. Y hemos estado hablando acerca de quién es Dios, y es bien importante que conozcamos quién es Dios, su carácter y todo lo que hace. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que tener una relación personal con Él. Y aquí un punto bien importante: si nosotros no conocemos a Dios, no podemos tener una relación con Él. Y cuando le vamos conociendo, nos vamos dando cuenta de por qué Él es así, por qué se comporta de esa manera, por qué tiene este carácter, por qué nos puso una ley moral, por qué escribió la Biblia de esta manera. Cada uno de nosotros tiene que ir entendiendo estas razones. Y el día de hoy tengo una pregunta para cada uno de ustedes, y te voy a invitar a que le preguntes al que está a tu lado. Si murieras el día de hoy y Dios te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo?, ¿cuál sería tu respuesta? Les doy un minuto así, pregúntale al que está a tu lado, ¿por qué Dios te debería de dejar entrar al cielo? Pregunta bien interesante, ¿verdad? ¿Por qué Dios te debería dejar entrar al cielo? Y yo creo que hubo muchas respuestas entre ustedes. Bueno, porque soy buena persona, porque asisto a la iglesia, porque doy mis diezmos, ofrendas y doy aportación a la ofrenda misionera. Y hay diferentes tipos de respuesta. Porque en el cielo me necesitan tener ahí. Si no, el cielo sería aburrido. Y mucha gente, si hoy en día le preguntas, cristianos o no cristianos, te darían alguna respuesta por qué deberían de entrar al cielo. Algunos te dirían, no, yo la verdad no voy a entrar al cielo, ¿no? Tenemos ese tipo de personas que dicen, yo ni creo en el cielo y entonces no importa qué pase porque yo no voy a entrar y así me comporto. Y hay algunos que sí vamos dando respuestas, porque yo no soy pecador, porque yo leí ya toda la Biblia, porque oro todos los días. Y hay diferentes respuestas. Entonces, ¿estas respuestas delante de Dios serán válidas? ¿Será la respuesta correcta que Dios necesita para que entremos al cielo? Yo no sé si has ido a entrevistas de trabajo en donde llega una persona y te hace esa pregunta difícil y que casi estás seguro que con esa respuesta entras o no entras, ¿verdad? Y uno se queda así de, no sé qué contestar, si contesto mal, ¿qué va a pasar? Más o menos así nos vemos en el cielo, pensamos que es así. Decimos, si no contesto bien, Dios no me va a dejar entrar. ¿Por qué Dios debería dejarte entrar en el cielo? Bueno, vamos a ver si logramos responder esta pregunta y logras tú responderla al final de esta plática. ¿Qué es el Evangelio? Ya lo estudiamos un montón de veces, pero en 1 Corintios capítulo 15 nos dice la Biblia qué es el Evangelio. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Ahí está el resumen del Evangelio, que a veces nosotros todavía lo queremos resumir más. Pero aquí nos está diciendo Pablo cuál es el Evangelio, qué es lo que vino a predicar. Dice, aquí les presento el Evangelio, esto es lo que les he predicado. Dice que lo que nos enseñó es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Podríamos decir el Evangelio súper resumido en estos tres pasos. Y a veces entender estos 3 pasos es lo más difícil del mundo. Lo leemos y decimos, sí es verdad. Cristo murió por mis pecados, resucitó. Ajá. Y decimos, sí, es verdad, Cristo murió, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo entiendo. ¿Lo entendemos realmente? Porque un versículo arriba nos dice algo bien importante en el versículo 2. Dice, ok, esto que te predico, esto que te acabo de decir, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creíste en vano. Si tú lo retienes hasta el final, eres salvo. Si no, creíste en vano. Todos tus años de cristiano se fueron a la basura porque al final dejaste de creer. Porque al final cambiaste el Evangelio por otro Evangelio. Qué palabras tan fuertes. Y el Evangelio yo creo que todos ustedes lo conocen. Si tenemos gente que está por primera vez, dice, yo no he oído mucho de esto, pero sí sé que los que creen en Cristo, en Jesús, dicen que murió, y por eso casi todas las personas que creen en Dios y tienen una religión, la mayoría va a tener un crucifijo, ¿o no? ¿Han ido a casas de gente que cree en Dios, que creen en una religión y que tienen en su casa un crucifijo? ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, sí, Jesús existió y murió, y entonces ahí lo tienen para recordarlo. Y eso es creer realmente en que Cristo murió. Y esta pregunta es para todos nosotros. ¿Entendemos y lo creemos? ¿Estamos seguros con la certeza de que Cristo murió y aún más allá resucitó? Qué parte tan interesante, y lo vamos a ir estudiando esto más adelante, pero aquí está el Evangelio resumido. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué Cristo tuvo que morir? ¿Por qué necesito salvación? ¿Yo necesito salvación? ¿O podemos justificarnos para entrar en el cielo? Y aquí una pregunta bien interesante para toda la gente a la cual le compartimos. Tú necesitas ser salvo, les afirmamos, pero ¿ellos realmente creen necesitar ser salvos? Conocemos mucha gente buena, más buena que nosotros. ¿Realmente necesitan la salvación o ya la ganaron? Que conocemos gente muy mala y decimos, no, ellos sí necesitan salvación. Y tenemos gente como a la mitad, ¿no? Que ni es tan buena ni es tan mala, pero no le hace daño a nadie. Ellos necesitarán salvación. Todos necesitaremos salvación. Entonces vamos a lo primero de las primeras cosas que estudiamos. Romanos capítulo 3, versículo 23. Que yo creo que a esta altura ya muchos de ustedes se lo están aprendiendo, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto, ¿quién? Todos. Esta palabra yo les decía es muy difícil usar porque todos es todos, no hay excepciones de personas. Todos pecaron. ¿Por qué? Porque todos venimos de Adán. Y algunos de ustedes iban a decir del mono. Todos venimos ¿de dónde? De Adán. Entonces, por cuanto todos pecaron, por cuanto ya vienes con esa forma de ser, con la carne, con el hombre, ya traes esa tendencia a pecar. Y todos pecamos.
No hay una persona que diga nunca ha pecado. Si nosotros en este momento abriéramos tu cabeza, tu cerebro, lo proyectáramos aquí y pasáramos las cosas malas que has hecho o que has pensado, ¿cuántos estarían orgullosos? ¿O cuántos dirían, si tú pasas eso, yo ya no piso Amistad del Sur? ¿Verdad? Algunos diríamos eso. La verdad, si tú pasaras en esa pantalla todo lo que he hecho o he pensado, ya no estaría aquí. Me voy al siguiente, o me voy ahorita mismo, antes de que lo pases, déjame salirme. Porque todos hemos pecado. Jesús nos pone un ejemplo bien claro, por ejemplo, con el adulterio, ¿no? Dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no adulterarás. Pero Jesús le dice, ¿sabes qué? Es que no es que codicies, no es que hagas esa acción. Dice, si tú la codiciaste en tu mente, entonces ya pecaste. O sea, antes de realizarlo, si tú ya lo pensaste, ya pecaste. Entonces, si nuestros pensamientos se proyectaran, ¿cuántos pecados habría? Porque algunos de nosotros decimos, no, yo solo lo pensé, no lo hice. Ah, bueno. Pero si vemos lo que Jesús dice, ya con que lo pienses, ya pecaste. Qué parte tan difícil. Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es importante conocer a Dios. Ahora, conocer a Dios no es que estudies la Biblia y digas, Dios es así. El Espíritu Santo te tiene que ir revelando quién es Dios. Porque tú puedes decir, Dios es bueno, Dios nos sana, nos ama. Y tú puedes tener muchas definiciones, pero realmente tener esa revelación de parte del Espíritu Santo es porque es una realidad en tu vida. Y esto es muchas veces el problema, que nosotros solo tenemos la teoría de quién es Dios, pero no lo vivimos. Por eso es tan importante conocer a Dios. Mucha gente que no conoce a Dios te puede decir, bueno, estoy destituido de la gloria de Dios, ¿y luego qué? ¿Cuál es el problema? Yo ni creo en Él. Entonces no le veo problema en que peque y esté destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no le ha sido revelado quién es Dios. Cuando te es revelado quién es Dios, entonces dices, yo no quiero estar apartado de Dios. Yo quiero estar con Él. Eternamente quiero estar con Él. ¿Cómo le hago para poder estar con Él? Por eso lo primero que tenemos que presentar es a Dios. Cuando tú vas a presentar el Evangelio, lo primero que presentas es a Dios. Y entonces el Espíritu Santo empieza a revelar. Y la gente misma se da cuenta que necesita a Dios. Y viene la pregunta de la gente, ¿cómo le hago para acercarme a Dios? Para que me perdone. ¿Cómo le hago para ser salvo? Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. ¿Por qué necesito salvación? Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por qué necesitamos salvación? Porque aquí nos está diciendo en Hechos, ¿sabes qué? Ya pasó el tiempo, de aquí en adelante, todo lo que pasó atrás no importa, de aquí adelante dice que Dios ya no va a pasar por alto la ignorancia. Ahora manda a todos los hombres, a todos, en todo lugar, que se arrepientan. Dice, ¿sabes qué? De a partir de aquí en adelante, todos los hombres se tienen que arrepentir. Dios ya no va a pasar por ignorante a ninguno. Parte bien importante. Entonces dice que se arrepientan, y en el siguiente versículo nos dice el por qué nos debemos de arrepentir. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo
con justicia. Por eso es importante hablarle a la gente que va a haber un juicio final. Sí, Dios es amor y te ama, pero al final va a haber un juicio y cada uno de nosotros va a estar parado enfrente de Dios y nos va a hacer ese juicio con justicia. Señor, yo no sabía, era ignorante. Espera, es que aquí dice claramente que no va a pasar por alto la ignorancia. Dice, te tenías que arrepentir. Alguien te habló de Dios, tuviste la oportunidad y te tenías que arrepentir. No lo quisiste, entonces viene el juicio. Y aquí es donde va a separar. Va a decir, vida eterna conmigo o el infierno. Pero Dios ama a todos y entonces no va a mandar a nadie al infierno. Por eso tenemos que estudiar las Escrituras, porque todos pasaremos por este juicio. Romanos capítulo 1. Y ya hablamos de esto. Si no, busquen esta conferencia en YouTube, la van a encontrar en nuestro canal cuando hablé del juicio y la ira de Dios. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes que hablé del juicio y la ira de Dios. Bueno, ese día va a llegar. Y ahorita lo vemos rápido. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ok? Esta parte es bien importante. Ya se les reveló, ya les dijo que se tienen que arrepentir. ¿Por qué? Porque nadie va a tener excusa. Y de eso ya hablamos, ¿se acuerdan? Es que mis padres, es que la iglesia, es que el gobierno, es que mi amigo. Nadie tiene excusa. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestros pensamientos. A Él no le vas a poder engañar. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. No, es que la Biblia no dice eso, es que la ciencia ya comprobó esto. Se envanecieron en su razonamiento. Profesando ser sabios y se hicieron necios. Por andar razonando y diciendo que ya son muy sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contranaturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ya con esta lista ya todos pueden decir, ya por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Porque ahí dices, ¡ay, tal vez yo estoy en ese punto! Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ya se les explicó cuál es el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Por qué? Porque su corazón ya está entenebrecido. Entonces ya se gozan en la maldad. He aquí el problema. ¿Se dan cuenta? Dicen, no, pues sí, ¿cómo va a haber salvación para todos ellos? Pero ¿qué hay con la gente buena? ¿Qué hay con esa gente que da limosna, ayuda al necesitado, da caridad? ¿Cuántos no saben que los actores, los deportistas que ganan así un montón de dinero empiezan a poner sus fundaciones y están ayudando a todos, ¿no? ¿Ellos se van a ir al cielo? Por todo lo que hacen se irán al cielo. ¿Por qué necesitamos salvación? Bueno, primeramente tenemos que entender que el plan de Dios siempre fue y ha sido que vivamos eternamente con Él, que seamos una familia, todos. Por eso dice que el cuerpo de la iglesia y su cabeza es Cristo y que un día va a regresar por nosotros, ¿verdad? Para estar eternamente con Él. Entonces por ahí partimos. Él quiere siempre estar con nosotros, siempre ha querido seguir en contacto con el hombre. El problema es que el hombre no tiene forma de justificarse delante de Dios, porque no es por obras. Entonces la primera parte a esto es, si tú contestaste o el de al lado te contestó, digamos el primo de un amigo, ¿por qué debo de entrar al cielo? Y te contestó, porque yo me porto bien. ¿Qué creen? Error. Porque no es por obras. Porque yo doy caridad. Error. Porque yo asisto a la iglesia fielmente. Error. Porque yo sirvo. Error. Porque yo estoy compartiendo. Error. ¿Por qué? Porque no es por obras. Entonces también me puedo portar mal y no pasa nada. No, porque ya leímos que hay un juicio. ¿Y quiénes no van a entrar en el reino de Dios? Todos los que están cometiendo pecado, porque son dignos de muerte. Y entonces, si soy bueno no entro, si soy malo no entro. ¿Cómo le hago? No encuentro la forma. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y este versículo es clave, porque la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El evangelio es una locura para toda la gente que no le conoce, porque todo el mundo se ha hecho imagen de quién es Dios o de quiénes son los dioses. Y lo hemos visto, por ejemplo, en las películas o en los libros que nos hablan acerca de los dioses, ¿no? De mitología y todo esto, nos han explicado cómo son. Y todos los dioses tienen algo en común. Son orgullosos y soberbios y se aman a sí mismos. ¿Están de acuerdo? Y como que la humanidad ahí está, pero pues son nuestros juguetes y nos divertimos con ellos. Y ellos nos tienen que rendir tributo y ellos tienen que honrarnos, venerarnos y en fin, muchas cosas por el estilo. ¿Cómo un Dios va a dar la vida por el humano? Si son dioses. Y entonces empieza esa locura. A ver, entonces tú estás diciendo que el Dios de todos los dioses dio la vida de su Hijo por la humanidad. Eso no concuerda con lo que nosotros conocemos de los dioses, para empezar. Ahora, por otro lado, hay gente que dice, yo no creo en Dios, o podría llegar a creer en Dios,
en un Dios que es tan inteligente, que lo sabe todo y que diseñó el mundo, podría llegar a creer en Él, con todo lo que hay. Pero no me checa y no hace clic con un Dios que tiene que ver con la moral. Creando el universo, creando los seres microscópicos y macroscópicos, ¿cómo es posible que se termine fijando en la moral del hombre? En eso no puedo creer yo. Y hay mucha gente así. ¿Por qué? Porque nos dicen, si es el Dios creador que tú dices, y creó eso microscópico, y creó eso macroscópico, muchos se enteraron de las nuevas fotografías que hizo el telescopio no sé qué, y las vieron, ¿no? Y ahí yo vi que compartían y subían las fotos de, wow, descubrimos más parte del universo. ¿Sí? ¿Las llegaron a ver? Y las iba a traer, pero como nos fuimos a Quicoten, pues se me olvidó. Ni modo. Ahí las buscan, ustedes tienen ahí teléfonos y todo, busquen ahí las fotos del telescopio. Y nos muestra ahí cómo el universo y las galaxias y todo esto. Y yo no sé si has llegado a ver de pronto esas imágenes en donde nos dicen, el hombre está de este tamaño, y tu país es de este tamaño, y la Tierra es de este, y ya quedas como en un puntito. Y luego te mandan a la siguiente foto que te dicen, la Tierra es de este tamaño, y el planeta más grande, y el Sol, y entonces te los ponen y sale la Tierra de microscópico. Y entonces luego ya descubrieron planetas más grandes y galaxias, y entonces ¿de qué tamaño queda ya tan solo la Vía Láctea? Pequeñita. Y entonces conforme vamos viendo, el hombre ¿de qué tamaño quedó? Pues ya no existimos, ¿no? Si lo comparamos a ti o a toda la humanidad con el universo, ya no existimos. Somos menos que hormigas, ¿no? Y dice, ese Dios que creó todo esto y que somos así nada, ¿todavía se fija en cómo me estoy comportando? Eso no lo puedo creer. Eso no puede ser ese Dios con este otro Dios. Son dos dioses diferentes. Y yo no voy a creer en el Dios moral. Puedo llegar a creer en el Dios creador, pero ese Dios creador no se puede fijar en la moral, porque es su razonamiento. Y entonces entra ese problema, esa pelea, creer en Dios o no creer en Dios. Pero no es creer en tu Dios como tú quieras, tú no lo vas a moldear. Tú no puedes decir, esto sí voy a tomar de Dios y esto no. O lo tomas completo o no tomas nada, porque entonces estás creyendo en otro Dios y ese Dios no te va a traer salvación. ¿Empiezan a entender la importancia de conocer a Dios? ¿Tú en qué Dios estás creyendo? ¿Te estás haciendo un Dios conforme a tu imagen o estás creyendo en el Dios de la Biblia? Pero si crees en el Dios de la Biblia, entonces tienes que entender y conocer cómo se comporta, cuál es su carácter y cómo es su juicio al final. Por eso dice que todos pecamos y estamos destituidos y ninguno puede ser salvo por sus obras o por lo que hace. Ahora vamos a ver rápidamente, y con esto vamos a ir concluyendo, ¿por qué solo Jesús nos puede dar salvación? Y aquí ya vamos a empezar a entrar en esta parte donde a la gente se le hace locura. Porque ¿cómo Dios pudo entregar a su Hijo para salvar al mundo? Pero era la única forma en que se podía pagar el precio. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Satanás engañó al hombre, el hombre cayó y le entregó todo a Satanás. Y Satanás pedía un pago, un precio por la humanidad. Hebreos capítulo 9. Hebreos es un libro súper interesante porque nos revela el antiguo pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, y lo va comparando y es algo fascinante porque Dios desde el principio tenía un plan perfecto. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar y aún así dijo, hagamos al hombre. Dios sabía lo que iba a suceder y dijo, tengo que tener un plan. Y desde Génesis hasta que termine el Antiguo Testamento, Dios va dando
señales, va dando profecías de qué es lo que iba a venir y cómo nos iba a salvar. Y eso es algo que nadie puede entender. Jesús vino a cumplir con todas esas profecías. Y lo estudiaremos más adelante. Hebreos capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿ok? El primer pacto, Antiguo Testamento, nos está hablando de eso. Tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y ahí empieza a explicarnos cómo estaba esto del primer pacto y el santuario. Versículo 7, ya luego ustedes terminan de leer estos versículos. Pero en la segunda parte, el santuario tenía dos partes, ¿no? Estaba la entrada, pero había una segunda parte que se llamaba el lugar santísimo. Y mira lo que dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Vean la parte importante de aquí. Dice, una vez al año entraba el sumo sacerdote. No entraba cualquier persona, entraba solo él, sumo sacerdote. ¿Quién ponía al sumo sacerdote? Dios ponía al sumo sacerdote. Decía, él es el sumo sacerdote y esta familia va a ser sumo sacerdote por los años y años y años, y así se iba pasando cada sacerdote en cada familia iba dándose. Y dice que tenía que ofrecer sangre, primeramente para él mismo, ¿no? Y después para todo el pueblo por los pecados de ignorancia. Pero ¿se acuerdan que después en Hechos dice, ya no voy a pasar por alto la ignorancia? Entonces, por eso existía esto en el Antiguo Testamento. Versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Saben qué? Por la ignorancia y porque todavía no sabían cómo llegar al lugar santísimo. El lugar santísimo era la presencia de Dios. Decía, no había un camino. Entonces lo tenían que hacer de otra forma una vez al año. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese puesta en pie. ¿Okay? Entonces esto se tuvo que ir haciendo hasta que Jesús vino. Versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo esto se tuvo que hacer hasta el tiempo en que se hizo una reforma. ¿Qué es hacer una reforma? Y lo hemos oído ahora últimamente con los últimos presidentes, hemos oído mucho esa palabra, ¿no? Y que la reforma de la Constitución, y que la reforma en el artículo, y que la reforma, cambiaron las leyes. Dice, hasta que cambien estas leyes, tú tienes que hacer esto. Entonces nosotros ya no tenemos que hacer sacrificios, ya no tenemos que esperar un sumo sacerdote a que pague por nuestros pecados, ya no tenemos que hacer ya nada de esto. ¿Por qué? Porque ya hubo una reforma. Viene el nuevo pacto. Versículo 11, Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, y subrayen esto, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús pagó el precio con su propia sangre, y no para sí mismo, porque Él era perfecto y sin mancha, sino por toda la humanidad, una sola vez. Porque, versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, que era lo que se hacía en el Antiguo Testamento,
Tú puedes leer un poquito más y si no, regrésate ahí a Levíticos, Números, Deuteronomio y lo podrás estudiar. Pero era todo un ritual y era un proceso que se tenían que poner sangre en el lóbulo de la oreja y de esta manera y era un proceso para que pudieran llegar hasta el lugar santísimo. No era así de, bueno, hoy toca y me voy a meter. Tenían que hacer un proceso y sus vestiduras tenían que estar perfectas, y vas a encontrar que si algo de esto no lo hacían bien, cuando entraban en el lugar santísimo, morían. El sumo sacerdote tenía una gran responsabilidad en este caso. ¿Cuántos quisieran ser sumos sacerdotes? No, pues mejor que pase el otro. Entonces dice que era todo lo que hacían con la sangre de los toros. Versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Cristo. Versículo 23, Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de el pecado, y de esta manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Creer en Jesús, que murió por mí, que derramó hasta la última gota de su sangre por todos mis pecados. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Creer. Creer que Dios Padre envió a su Hijo. Creer que su Hijo, y lo vamos a estudiar más adelante después, nació de una virgen. ¿Cómo hacen chistes de esto, no? Los cristianos que creen que María concibió del Espíritu Santo. No pueden creer esto. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es locura para ellos. Me acaba de salir una publicación que dice: encontraron un mosquito en no sé dónde, que si te pica puedes quedar embarazada. Ya ni quise leer el estudio, pero me apareció el título y yo así de, ay, en serio que la ciencia no se cansa de buscar por dónde hacer que Dios no es real. Pero tenemos que creer en eso. Tenemos que creer que Jesús estuvo aquí por 30 años aproximadamente y que murió, que lo clavaron en una cruz, derramó su sangre, lo sepultaron y resucitó al tercer día. Si tú crees en esto con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, entonces eres verdaderamente salvo. No por tus obras, no por lo que haces o dejas de hacer, es porque crees en Dios. Y entonces Dios se empieza a revelar, su Espíritu Santo se empieza a revelar a tu vida, a tu corazón. Y es por eso que muchos cristianos, cuando llegue el juicio, va a llegar el Padre, va a llegar y va a decir: ok, es el turno de ustedes, van a ser enjuiciados, y te va a decir: hey, a ti no te conozco. Señor, yo estaba todos los días en la iglesia, servía,
echaba fuera demonios. ¿Y tú no crees realmente en mí? Yo conozco tu corazón y sé por qué hiciste las cosas. Yo conozco tu corazón y sé que sí venías todos los domingos porque tus papás te traían. Yo conozco tu corazón porque sabías que si no venías, tu esposa no te iba a cocinar algo rico. O viceversa. Yo conozco tu corazón porque tu esposo te traía la fuerza. ¿Por qué estás aquí? ¿Para cumplir una religión? ¿Para sentirte bien? Ya fui el domingo, ya pedí perdón y ahora otra vez toda la semana. ¿Por qué estás aquí? ¿Realmente amas a Dios? ¿Realmente entiendes lo que Jesús hizo por nosotros? Por ti. Porque te amó a ti. Tenía este plan perfecto para ti. Aunque seas menos que polvo, menos que nada, comparado con el universo que Él creó. ¿Sabes algo bien interesante de la creación? Y con esto ya quiero ir cerrando. Dios es tan poderoso que con su palabra lo creó todo. Génesis capítulo 1. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. Pero ¿sabes qué hizo con el hombre? Dice que lo formó de la tierra. Él no dijo, y que sea hecho el hombre. Se tomó el tiempo. Ese Dios poderoso, ese Dios asombroso, que ya había creado el universo entero, la tierra, los planetas, la Vía Láctea, el Sol, las galaxias. Cuando yo veía esa foto del telescopio, decía, wow, todo esto ya lo había creado y solo con su voz. Y cuando lo vio todo, dijo, ahora vamos a hacer al hombre. Y me tomó el tiempo de formarlo y soplarle vida. Y eso lo traigo al día de hoy. Cada vez que viene una persona al mundo, cuando tú naciste, Dios se tomó el tiempo de formarte y de soplar vida, sabiendo cómo ibas a ser, lo que ibas a hacer, y aún así te formó y te dio vida. Y dijo, sí, pagué el precio por ti, envié a mi hijo por ti. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no entregarnos a Dios? Eso es el Evangelio. Y esto si no llega a tu corazón, está entenebrecido y está duro. Y necesitas volver a acercarte a Dios para que entiendas quién es Dios. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos y yo te voy a invitar ahí en tu lugar que hables con Dios, que le des gracias por lo que hizo por ti, por ese sacrificio, por ese amor. Pero si tú no lo has entendido y hoy apenas estás entrando o viendo y el Espíritu Santo te está revelando, yo quiero invitarte a que también le agradezcas y le digas gracias por lo que no lo había entendido. Y a lo mejor algunos de ustedes van a tenerle que decir, ¿sabes qué, Señor? Creo en ti y entra a mi vida y quiero conocerte, porque había vivido una religión. Me decía cristiano, pero no sé qué era realmente.
Así que ahí en tu lugar cierra los ojos y permite que el Espíritu Santo te ministre. Dice su palabra: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué debes de entrar al cielo? ¿Cuál va a ser la respuesta? Porque Jesús vino a este mundo, murió por mis pecados, resucitó al tercer día, y yo creo en eso. Por eso tengo derecho a entrar en el cielo. Por eso tengo derecho a salvación. No por quién eres, no por lo que haces, no por lo que vas a hacer, sino porque Dios te amó. Así que yo te invito a que en esta tarde ya le demos gracias a Dios por lo que hizo por cada uno de nosotros. Levanta tu voz, adórale y agradécele. Si tú estás aquí por primera vez o quieres renovar tu salvación y de realmente decirle con todo tu corazón: creo en ti, creo en que Jesús murió y resucitó, dice que confesemos con nuestra boca que Él es el Señor y seremos salvos. No es creer en la fe de mi familia, no es creer en lo que se dice en la iglesia, es realmente creer con todo tu corazón. Así que si tú quieres hacer esta oración, solo repite conmigo y dile así: Jesús, yo creo en ti. Yo creo que viniste a este mundo a morir por mis pecados, que resucitaste y que regresarás, y que un día te veré y estaré contigo en la eternidad. Gracias por tanto amor. Gracias porque me diste salvación. Te amo, Jesús. Vamos a repetir esta estrofa y créelo con tu corazón, porque un día Él regresará y estarás en su presencia, justificado por la fe, justificado porque crees en Él.